Bueno, continuando con el conjunto de datos. El conjunto de datos tenemos múltiples opciones. La primera opción es que lo encontremos ya pues realizado algunas veces en el repositorio de Machine Learning UCI ya el conjunto de datos está preparado. Y hay algunas veces pues que tenemos por ejemplo los datos en Excel, entonces en ese caso lo tenemos que convertir a los tipos de archivos que acepta la herramienta Weka. Weka acepta los archivos cuya extensión es ARFF. Por ejemplo, aquí tengo uno que lo vamos a ver ahorita y miren, esta es la extensión del archivo .arff. Ese tipo de archivos es posible realizarlos, por ejemplo, con el bloc de notas, podemos realizarlos también con el Sublime, el Notepad++, simplemente con herramientas que permitan editar documentos de texto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer uno con bloc de notas, entonces inicialmente debemos abrir bloc de notas. En ese caso, si tomamos de guía el archivo, vamos a abrirlo. Miren, si tomamos de guía el archivo, que en este caso sea Titanic o para este ejemplo se llama Druk, entonces el documento debe llevar un encabezado. Ese encabezado lo colocamos con la palabra arroba relación y el nombre del archivo o del proyecto. Yo puedo tener más de un conjunto de datos asociado a un proyecto. Entonces, si el conjunto de datos pertenecen a un solo proyecto, entonces el nombre debe ser igual aquí arriba. Pero si son archivos independientes o estamos trabajando con conjuntos de datos totalmente independientes, entonces debemos colocar la palabra arroba relación y colocamos por ejemplo 1. Posterior a ello, debemos definir cuáles son las variables o los atributos que vamos a utilizar. Es decir, supongamos o tomemos como ejemplo que vamos a pedir la información de los estudiantes del salón para hacer un proceso, por ejemplo, de clasificación de quién va o no a aprobar la asignatura. Entonces, digamos que una de las variables es la edad, otra de las variables es si aprobó el primer corte, otra si aprobó el segundo y otra si aprobó o no el tercer corte. Entonces, dependiendo a ello, nosotros le vamos a enseñar al sistema que aprenda cuando una persona va, en este caso, a ganar o no la asignatura. Entonces, para ello debemos definir las variables. Cuando vamos a declararla, nosotros debemos colocar la palabra, tal como lo ven en el archivo de ejemplo, la palabra atribute. ¿Listo? ¿Qué significa atributo? Luego hay que tener muy claro que cuando nosotros estamos trabajando en programación, nosotros cuando declaramos las variables debemos colocar un tipo de datos. En este caso, cuando estamos construyendo el dataset o el archivo .arff, también debemos especificar el tipo de datos. Pero el tipo de datos aquí, fíjense, tenemos dos posibles. Que el dato, bueno, los más comunes utilizados son los siguientes. Datos numéricos, que puede ser, por ejemplo, la edad de una persona. Puede ser, por ejemplo, aquí creo que es el nivel de sodio de la persona o una variable. Aquí tenemos datos categóricos. Cuando hablamos de categóricos, estamos haciendo referencia a una categoría
o a una clase. Por ejemplo, el sexo, una categoría puede ser femenino y otra categoría puede ser masculino. Niveles de colesterol, hay un nivel alto y hay un nivel normal. Si hubiese uno bajo, entonces sería high, normal y bajo. Listo. And low. Entonces, en este caso, nosotros vamos a pedir la edad de la persona y le vamos a colocar que es numérico. No debemos finalizar ni con punto y coma, ni con coma, ni ningún tipo de carácter especial. Solo vamos a colocar la palabra arroba, atribute, el nombre de la variable y después el tipo de dato de la variable. Entonces, ahorita vamos a colocar atribute, vamos a colocar, por ejemplo, nota 1 y para colocar la categoría debemos colocar simplemente los valores que puede tomar. Entonces vamos a decir aprobada y reprobada. Listo. Y colocamos arroba atribute. No podemos colocar espacios, evitemos utilizar caracteres especiales. Si vamos a utilizar un espacio, entonces le ponemos raya piso, pero no por ningún motivo espacios y en lo posible evitar los caracteres especiales. Listo. Luego aquí voy a crear la variable de clase. Entonces aquí aprobó y la variable de clase va a ser sí o no. Listo. Recuerden que la variable de clase es la que al final me va a permitir como generar un dictamen o generar ese resultado que me va a servir como un apoyo a la toma de decisiones. Entonces, en este caso estaríamos haciendo un conjunto de datos que diga, por ejemplo, es algo de ejemplo nada más, que dada la edad de las personas y las tres primeras notas, automáticamente si vas a ver si vas a aprobar o no la asignatura. Listo. Pueda que en este caso pues no genera algún resultado positivo, pero es simplemente un documento de ejemplo para que ustedes aprendan cómo construir el conjunto de datos. Luego de que ya definimos las variables, entonces viene el proceso de colocar el conjunto de datos o los registros que pertenecen a ese conjunto de datos. Entonces para eso debo colocar, miren, como el archivo de ejemplo, el arroba data. Cuando colocamos el arroba data, ya Weka automáticamente detecta que a partir de ese momento va a encontrar los registros que pertenecen a ese conjunto de datos. Entonces, yo debo tener mucho cuidado a la hora de colocar esos registros. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, miren aquí dice, el primer registro es la edad. Entonces, ¿qué pasaría si yo coloco, en vez de la edad, coloco una letra? Entonces, él va a ir aquí a la edad, va a buscar que es un dato numérico y va a decir, ah, pero esto no es un número, y entonces va a devolver un error. Cuando él devuelve algún tipo de error, él tiende a decir la línea en que se encuentra el error, pero de todas maneras les estoy explicando para que no vayan a cometer el error. Entonces, bueno, la edad, entonces digamos que la persona tiene 25 años. Cuando yo voy a colocar los registros, cada atributo va separado por una coma.
Listo, no puedo colocar punto y coma, ni arroba, ni nada. Es una coma. Si es un número decimal, entonces fíjense que debemos colocar el punto. Listo, especificando. Entonces, bueno, aquí sería edad de la persona 25, la nota 1 está aprobada, la nota, aquí hay algo también muy importante, si aquí aprobada está escrita de esta manera, tenemos que procurar de que sea o esté de acuerdo con las posibilidades o las categorías que yo declaré al inicio. Aquí dice aprobada. Si yo me escribo equivocando y pongo aprobada, entonces él va a decir que está incorrecto. Entonces, bueno, aprobada, aprobada, aprobada. Entonces, si la persona gana todas las notas, lógicamente va a ser si aprobó la asignatura. Por ejemplo, puede ser que una persona tenga 20 años, que la primera nota sea reprobada, eh, que la segunda sea aprobada, aprobada, y que también apruebe la asignatura. Puede ser que nuevamente encontramos a otra persona que